Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para venir aquí. Permítanme presentarme. Me llamo Nathalie Leroy, soy de Francia, del norte de Francia, ya lo he dicho antes, de Ishaka. Y yo pertenezco también a un centro de formación profesional, pero también centro de práctica empresarial, y estoy a cargo de la movilidad, profesores, estudiantes y el desarrollo de la calidad. Buenos días, mi nombre es Cristina Samström, soy de la Universidad West de Suecia. En primer lugar, os agradezco la invitación, es un placer venir aquí y realmente ha estado también el ser parte de este proyecto, así que tenemos que daros las gracias por haber podido participar en él. Yo soy la jefa de división del Departamento de Ingeniería y también soy la directora de la Oficina Internacional de una asociación mundial denominada WAITS, la cual está promocionando lo que es la educación dual, la formación dual. Ese sería el currículum que yo tengo. Simplemente queremos presentar algunas de las mejores prácticas que tenemos o que hemos realizado, encontrado o que nos hemos dado cuenta de que existen, porque lo que necesitamos realmente es entender que hay diferencias entre los diferentes países y que no hay solamente una forma única de hacer las cosas. Así que me gustaría mostraros aquello en lo que somos especialmente hábiles y quizás, pues bueno, vosotros podáis encontrar alguna utilidad práctica. Bien, es decir, vamos a subrayar algunos temas o profundizar en ellos. Oh, lo siento. En primer lugar, ya hemos entendido, o ya habéis entendido de que somos un trío ganador, por así decirlo. En primer lugar, tenemos a los estudiantes de la formación dual o los estudiantes duales. Luego tenemos la universidad, por supuesto, y por supuesto también tenemos una empresa. Y por lo tanto, hemos dicho o hemos mencionado ya varios temas todos juntos, los hemos enumerado, y simplemente para proporcionaros los ejemplos de las mejores prácticas. Vamos a presentaros algunas organizaciones y mejores prácticas basadas en determinadas pedagogía, movilidad y también un desarrollo integrado de la carrera y de la trayectoria profesional. Bien. Hemos dicho que el primer objetivo que tenemos nosotros dentro de nuestro modelo dual es la construcción y el desarrollo de habilidades, de destrezas a lo largo de toda la vida profesional. Eso quiere decir, tenemos que proporcionar competencias a los estudiantes para que sean capaces de entrar en una empresa de la forma más sencilla posible, que puedan adaptarse a lo largo de su vida personal y profesional. Bien, ya tenéis aquí una lista de algunos temas, de algunas mejores prácticas, y hemos mencionado la primera, que sería un problema basado en el aprendizaje, la cual es un problema que se ha plasmado en una práctica, en una buena práctica que vamos a explicaros y vamos a daros algunos ejemplos. Por ejemplo, en Italia, ellos realmente han hecho enseñanza basándose en problemas encontrados a la hora de poner las prioridades dentro del negocio. No es un problema suscitado por los estudiantes, sino que los estudiantes tienen ya ese problema y los trabajadores cuando ya entran a trabajar en una empresa. Y el segundo sería la cartera es decir, una de las cosas más importantes es el enseñar, el aprender, pero también que los estudiantes reflexionen sobre lo que están haciendo. Tienen que reflexionar acerca de la acción y acerca de lo que motiva la acción, lo cual es una parte esencial dentro de nuestro método pedagógico. Por ejemplo, en España los estudiantes sí que tienen, por ejemplo, esta agenda de encuentros mensuales
profesionales, y esta es una oportunidad para que los estudiantes vean y entiendan aquello que están haciendo y también para que se retrotraigan en el tiempo, porque lo que está ocurriendo en este momento es lo que vas a recordar, pero después evidentemente tienes que progresar, tienes que cambiar y puedes entonces dar un salto al pasado, ver aquello que has hecho y experimentar los cambios y diferencias de todo ello en su proceso. El tercer objetivo, la tercera buena práctica dentro de la educación dual sería la profesionalización dentro de la educación superior. Hemos cogido el ejemplo de España con este máster de informática en ingeniería industrial y también el de Francia, en lo cual hemos organizado lo que denominamos sesiones de reflexión, en donde se reúnen los alumnos y tenemos ahí a un profesor o varios profesores y los estudiantes presentan su proyecto dentro de la empresa y comparten las experiencias que han tenido entre todos ellos. Es decir, hay una acción de reflexión que es importantísima en la formación dual. No estás ahí únicamente para realizar un trabajo en la empresa, sino que tienes que reflexionar acerca de ese trabajo que estás llevando a cabo, de las acciones que estás emprendiendo. También tienes que reflexionar acerca de la mentalidad necesaria para poder llevar a cabo el trabajo. Y esto realmente es una especie de profesionalización dentro de la educación superior. Bien, después nos dirigimos a una parte que tiene una importancia también capital, que es la de la tutorización, porque no podemos únicamente decirle a los estudiantes, sal de aquí, haz el trabajo y no hacer ningún tipo de seguimiento de lo que se está realizando. Eso necesitamos hacerlo tanto en la universidad como en las empresas y tenemos que garantizar que los estudiantes están haciendo lo que se supone que tienen que hacer, porque si no, esto no va a ser fructífero para ellos. En Italia, por ejemplo, las empresas asociadas están apoyadas por un programa de estudio de gestión y vemos que esto es algo que hemos incluido dentro de nuestro sistema al completo. Las empresas, los tutores de las empresas y los tutores o mentores de la universidad necesitan entender lo que están haciendo ambas partes, porque desde luego esto es un modelo educativo, tenemos que insistir otra vez en ello, y esto es lo que lo facilita y garantiza que realmente está ocurriendo aquello que deseamos que se lleve a cabo. Por supuesto. Y después podéis ver lo que sería la formación a la empresa tutora, porque muy a menudo tenemos un tutor o un mentor en la empresa y dice, bueno, pues ¿cómo puedo realmente gestionar la tutorización del alumno? ¿Tengo las herramientas adecuadas para hacer esta tutoría, esta mentorización? Es decir, hemos tenido también en cuenta que el hecho de formar a la empresa es muy importante, es decir, lo que hacemos es una labor de tutoría o de coach con el propio tutor para asegurarnos de que se obtengan las competencias necesarias y para garantizar que la empresa esté satisfecha con el estudiante y también para garantizar que el estudiante se siente a gusto dentro de la empresa y también para tener una especie también de proceso o acción de reflexión de cara al tutor con respecto al estudiante. Y, por ejemplo, en España, hemos extraído el ejemplo de España, ellos lo que hacen es tener una reunión antes de que empiece el programa, se invita a los tutores tanto de la empresa como de la universidad, así que estamos todavía en este triángulo ganador, teniendo el tutor institucional y el tutor universitario ahí y el de la empresa, y además como guinda del pastel también queremos saber lo que está ocurriendo dentro de la empresa y queremos saber que se hace una tutorización, mentorización, seguimiento de la mejor forma posible dentro de ese proceso que ocurre en la empresa. Los ejemplos podrían extraerse de España, de Francia, pero yo creo que también en muchos otros países podemos encontrar ejemplo de ello, porque realmente nuestra responsabilidad es la de garantizar que lo que ocurre en la empresa es lo que se ajusta
va a nuestro propósito, a lo que se supone que tiene que pasar. Y vemos que esto es un aspecto muy importante que tenemos que remarcar y creemos que, por ejemplo, sí que hay diferencias entre los diversos países. Pues quizás en ocasiones tenemos presente en una reunión la figura de un coordinador o la figura de un profesor universitario, pero siempre hay un representante de la universidad que va a estar visitando a los estudiantes cuando ya no están en ella. Y los estudiantes también tienen la posibilidad de abordar cualquier aspecto que no esté siendo satisfactorio en este tipo de reuniones cara a cara. Y pensamos que este es el aspecto a destacar más importante de todo ello. Bien, también hemos subrayado el proceso de asesoría, porque normalmente recibimos una serie de preguntas, sobre todo cuando quieres abrir un programa dual en una universidad, acerca de cómo podemos manejar lo que sería esta asesoría, esta consultoría. ¿Procederá únicamente de la universidad? ¿Será también dual en la empresa y en la universidad? Por supuesto que esta asesoría tiene que ser doble y dual, porque también la empresa está formando al estudiante, por supuesto. Tenemos el ejemplo en Alemania. Cuando hemos visitado una empresa en Alemania, el jefe nos dijo que el estudiante no tiene que trabajar, solamente tiene que ser formado y tiene que aprender. Y por supuesto ahí hay una doble valoración de todo y vemos que la forma que se adopta puede ser diferente. Podéis tener un tipo de examen oral y también se pueden efectuar exámenes escritos, pero ambos son evaluados por la propia universidad y por la propia empresa. Y ahora yo creo que la movilidad de los estudiantes es algo que me toca muy de fondo a mí. Necesitamos dentro de las universidades pensar que tenemos que comunicar la idea de que no se puede quedar únicamente uno en su propio entorno, sino que tenemos que salir, ver el mundo, entender las diferencias que existen entre todos nosotros. Y la mejor manera de hacer esto es conocer a otras personas. Así que la movilidad puede estar incluida en la parte teórica, pero también en la parte práctica. No importa realmente exactamente dónde, pero necesitamos ser capaces de hacer entender a nuestros estudiantes el valor de salir de su zona de confort. Os voy a contar una historia muy pequeña a modo de ejemplo, simplemente. Yo tenía un estudiante y teníamos un programa con la universidad en Estados Unidos y era un programa muy bueno, es un programa muy bueno. Y yo tenía un estudiante y os puedo decir que las horas que pasó en mi despacho diciendo, tengo que ir, voy, no voy. Y si mi novia viene conmigo y si no voy, y si voy allí y me quedo sin novia, bueno, yo creo que me quedo aquí, creo que me marcho, bueno, creo que me quedo. Y realmente un robot hubiera sido mucho más fácil tomar una decisión con un robot. Y al final decidió marcharse, tuvo una experiencia buenísima. Así que tenemos que entender que tenemos que ayudar a nuestros alumnos, tenemos que estar ahí y también comprometernos en asegurar que sea posible para ellos el que se marchen, porque si no, muchos no lo van a hacer por sí mismos, unos pocos sí, pero no muchos. Así que habrá diferentes formas de abordar esto a nivel individual, a nivel grupal, etcétera. ¿Y qué tipo de competencias se necesitan? Pues la verdad es que depende de dónde vayas y lo que vayas a hacer, pero necesitamos ver y entender esto. Por lo tanto, en Francia y en España, yo creo que es obligatorio, ¿verdad? Si los estudiantes tienen que estar 10 semanas fuera del país, lo cual es una forma de lograr algo que es muy importante para el estudiante y sobre todo para su vida profesional venidera y para esa vida de aprendizaje constante, porque todo este proceso de aprendizaje constante tiene que empezar dentro de la universidad. Es una actividad continua y los estudiantes tienen que entender que esto es algo que se aprende en diferentes entornos. Y el último proceso que vamos a mencionar es el proceso de los estudiantes de máquina, herramienta y empresas. Este, desde luego, es un tema en sí mismo. ¿Cómo vas a encajar a los estudiantes con las empresas? Y nos hemos dado cuenta de que hay dos modelos que denominamos o empujas o algo que da pobre. Por ejemplo, las empresas, como en Alemania, las empresas tienen que seleccionar a los estudiantes o en otro tipo
tipo de países son las universidades quienes lo hacen, pero en Alemania la empresa es la que selecciona a los estudiantes y les empuja hacia la universidad. Por lo tanto, lo podéis organizar en forma de speed dating para que los estudiantes y las empresas se reúnan, y esto se denomina speed dating, y es el caso, por ejemplo, que tenemos en Francia. Yo también creo que es el caso de España. Y tienes que encontrar el estudiante ideal para una empresa, y el estudiante tiene que encontrar la empresa y si se siente en la que él se pueda sentir bien. Entonces, creemos que este es un tema muy importante para asegurarnos de que el encaje, la combinación sea buena, y desde luego lo que queremos es tener éxito tanto en la empresa como con el estudiante. Bien. Bien. Igual tenéis alguna pregunta que formular, o para Cristina o para mí. ¿No? Vale. Bien. ¿Se puede subir aquí arriba, Mónica? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y felicidades. Yo creo realmente que es un proyecto estupendo. Hay una pregunta. ¿Formáis también a los formadores? Es decir, porque por lo que yo he visto en los ejemplos, no he visto realmente la formación de los profesores catedráticos. Yo soy de la Fundación Bankia y trabajamos mucho con la formación profesional, pero también estamos muy interesados en todo esto. Y una de las restricciones mayores las encontramos en los profesores. ¿Podrías explicarnos un poquito acerca de esto? Les lo agradecería. Muchas gracias. Hemos sugerido ya como una recomendación, y creo que hemos visto en una transparencia que sí formamos a los formadores, porque es parte de ello. Depende de cómo haces la organización entre la universidad y todos los actores que están interviniendo en ello. Pero sí, definitivamente tiene que haber una formación de formadores, por supuesto. Sí, en Francia es lo mismo. Formamos a los formadores porque si no, no sabemos cómo van a gestionar las cuestiones. Tenemos una serie de conferencias, sesiones, talleres para mejorar lo que es el hecho de la formación y para asegurar que el estudiante está formado en la forma más adecuada, en la manera más adecuada. Soy de Austria. Y simplemente me gustaría responder, porque desde mi punto de vista, en nuestro caso, tenemos una visión completamente diferente, y eso muestra la importancia de compartir a nivel internacional y de saber que no todos los modelos son idénticos. Así que, por ejemplo, en nuestro caso, intentamos decirle a todo el mundo en la universidad y a todas las empresas que permanezcan dentro de su propia cultura. Lo más importante que hemos encontrado es tener una definición muy clara de lo que son, por ejemplo, nuestras raíces, y realmente los formadores en las universidades y en las empresas tienen que saber, aquí lo que tenemos es un estudiante universitario, y lo mismo tenemos también que aplicarlo dentro de la universidad. Tenemos que saber, aquí tenemos un empleado de una empresa, y aquí hay una empresa que está realmente observando y controlando cómo estoy enseñando. Creemos que esta es una decisión muy importante, la cual resulta de mucha ayuda, y además tenemos que enseñar a los alumnos que se le está enseñando de forma dual, en el cual tiene que aprovechar lo mejor para su desarrollo y dejar de lado aquello que no necesitamos. Y entonces, lo más importante no es si la universidad forma a la empresa o la empresa forma a la universidad, sino lo más importante es esta experiencia única del estudiante, para conocer, por ejemplo, cómo es un banco de trabajo en la empresa, y cuando está en la universidad saber lo que es la universidad. Y entonces, realmente lo más importante de todo sea la reflexión. Lo que siempre tiene que hacerse es reflexionar junto con los estudiantes acerca de sus expectativas, y en mi opinión, o en Austria, la formación no es tan importante. Ya sé que en Suecia o en Francia esto es diferente. ¿Alguien más?
¿Alguien más que quiera formular una pregunta? Bien, creo que todo está claro. Perfecto. Nos gustaría simplemente terminar diciendo en que desde luego siempre vais a ser bienvenidos para contactar con nosotros y para contarnos cómo estáis haciendo las cosas. También nosotros podemos aportar ejemplos. Hemos hablado mucho en el proyecto acerca de tener un denominador común y también intentar integrar todas las diferencias. Cuando se intenta realmente tener tantos participantes dentro de un proyecto, desde luego la misma talla no le encaja a todo el mundo. Es importante saber lo que hace España, lo que hace Alemania y simplemente hay que extraer lo mejor de cada uno de los contextos. Tenemos contextos diferentes, regulaciones diferentes, marcos diferentes, pero aún así podemos utilizar la posibilidad de emplear al máximo las historias de éxito de los otros. Gracias.